Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos. Es 25 de enero. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vuelve a dejar claro que España cumplirá el objetivo de reducción del déficit fijado por la Unión Europea del 4,4% para este año. Rajoy dice que todas las previsiones son siempre discutibles y que, en todo caso, le animan a seguir adelante con las reformas. En Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, también ha reafirmado insistentemente ante sus socios comunitarios el compromiso del Gobierno español con esos objetivos. De Guindos afirma que el objetivo sigue siendo de momento el 4,4% del PIB. El objetivo de déficit del Gobierno, vuelvo a repetir en estos momentos, es el 4,4% del Producto Interior Bruto y no hay ninguna modificación al respecto. España no tiene ningún problema de solvencia, no tiene ningún problema de liquidez si efectivamente hace las reformas. Y hoy se celebra en el Parlamento andaluz un pleno extraordinario de balance sobre la gestión del gobierno de José Antonio Griñán. Es el último de la legislatura y se interpreta como el primer debate en tono de pre-campaña y el primer cara a cara entre José Antonio Griñán y Javier Arenas. Esta tarde se celebra el debate final de dos proyectos de ley, el de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el de creación de un colegio de periodistas de nuestra comunidad. El día 30 de enero se firmará el decreto de disolución de la Cámara y de convocatoria de los comicios. Y Gobierno Central y Junta de Andalucía se reunirán para aclarar la solvencia de las cuentas andaluzas tras la noticia de la suspensión de pago y la polémica suscitada en torno a este asunto. El Gobierno andaluz intensificó sus gestiones para conseguir una cita con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, e intentar cortar una escalada que puede acarrear graves consecuencias en los mercados para Andalucía. Montoro viajará a Sevilla el próximo miércoles y se entrevistará con la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el titular de Economía, Antonio Ávila. Mar Moreno tuvo que desmentir nuevamente el pretendido desastre del estado financiero andaluz. Y les volvemos a hablar de la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares en Andalucía. Los actuales responsables de Mercasevilla han detectado que en el expediente de regulación de empleo de 2007 del Mercado Central se pagaron más de 1.900.000 euros en concepto de gastos externos de dudosa licitud, por lo que han puesto los datos en conocimiento de la juez que instruye el caso. Y miles de personas participaron ayer en una manifestación celebrada en Sevilla en repulsa por la sentencia que condena a 20 años de prisión a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo, quien cumplió ayer 3 años desaparecida. La marcha estuvo encabezada por los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, acompañados de otros familiares y miembros de la plataforma de apoyo, todos ellos portando una pancarta con el lema "Todos somos Marta", con cánticos como "Marta del Castillo, Sevilla está contigo", "Asesinos, que cambien la ley" o "Jueces y abogados, os habéis equivocado". Los manifestantes recorrieron las calles de Sevilla hasta llegar al Palacio de Justicia, una manifestación que también se desarrolló en otras muchas ciudades de todo el país. Siempre hemos estado arropados, pero esta es la manera de saber que aquello que imaginábamos que nos estaban apoyando, hoy se ha hecho realidad, ¿no? Hoy se ha visto. Bueno, hoy creo que lo que tenemos que hacer es recordar a Marta y pedir que algo cambie en este país, simplemente. Pues precisamente la ley del menor será una de las leyes que posiblemente varíen en un futuro no muy lejano. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, así lo decía tras comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Gallardón ha anunciado que la justicia se someterá a una reforma que afectará a varias leyes, entre ellas la ley del aborto. Y Cádiz sigue inmerso en su carnaval. Desde el Gran Teatro Falla, el concurso oficial de agrupaciones de carnaval sigue dejándonos momentos inolvidables. Son las imágenes de un teatro lleno de gente, aficionados y seguidores de las agrupaciones que participan en este concurso oficial. A partir de las 9 lo podrán seguir aquí en directo. Agustín Bravo y Maite Huguet les cuenta, como cada noche, cómo transcurre la noche en el Coliseo Gaditano. Anoche, 2 perlas del carnaval de Cádiz, la comparsa de Antonio Martín y la chirigota del Celu, que nos deleitó con sus graciosas letras.
Se lo contamos a continuación, pero antes vamos a hacer otro breve repaso por otros asuntos de este día. Antonio Sanz acusa a la Junta de Andalucía de pagar entre 150 y 200 millones de euros en comisiones supuestamente ilegales por más expedientes de regulación de empleo. Apple finalizó 2011 sin Steve Jobs, pero con unos beneficios e ingresos trimestrales de más de 13.000 millones de dólares, el 117% más que durante 2010. Un sobrino nieto del compositor José del Castillo Díaz, autor de la música del himno de Andalucía, ha donado al Centro de Documentación Musical el piano en el que el artista compuso esta pieza. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vuelve a dejar claro que España cumplirá el objetivo de reducción del déficit fijado por la Unión Europea del 4,4% para 2012. Rajoy ha dicho que todas las previsiones son siempre discutibles y que, en todo caso, le animan a seguir adelante con las reformas. Estas afirmaciones las ha hecho en Portugal en su segunda salida oficial al exterior como presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha dejado claro durante su visita a Portugal que España cumplirá el objetivo de déficit público que fije la Unión Europea, el 4,4% del PIB para este año, si no se flexibiliza, y ha ratificado que hará reformas y nuevos recortes de gasto para conseguirlo. Rajoy, que ha ofrecido una rueda de prensa en Lisboa junto al primer ministro portugués Pedro Passos Coelho, ha alabado las draconianas medidas de austeridad del país luso y ha señalado que España tendrá que hacer algo parecido porque es necesario. Rajoy ha garantizado que España apoyará todas las reformas necesarias para mejorar la competitividad de su economía, pero ha reclamado también instrumentos de liquidez que faciliten la financiación. Al margen de la crisis económica, Rajoy ha insistido en que ETA existe, aunque anunciara en su día que dejaba de matar, y ha recalcado que es una organización terrorista a la que se le aplicará la ley y el Estado de Derecho. Con la visita a Portugal, su segundo viaje al extranjero después de Marruecos, Rajoy se habrá entrevistado con los dirigentes de los 3 países vecinos de España, ya que la semana pasada recibió en la Moncloa al presidente francés Nicolas Sarkozy. El presidente del Gobierno español dio por terminada su visita a Lisboa con una entrevista en tono distendido con el jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, en el Palacio de Belén, antes de regresar a España. Y en Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, también ha reafirmado insistentemente ante sus socios comunitarios el compromiso del Gobierno español con esos objetivos del déficit, después de que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, sugiriera una revisión de ese techo. De Guindos afirma que el objetivo sigue siendo, de momento, el del 4,4% del PIB y que un cambio en el mismo no está en la agenda. El objetivo de déficit del Gobierno, vuelvo a repetir en estos momentos, es el 4,4%. Del Producto Interior Bruto y no hay ninguna modificación al respecto. Así de contundente lo ha dicho el ministro español de Economía en Bruselas. El retraso o modificación de este objetivo no está en la agenda en absoluto, ha dicho Luis de Guindos. El ministro ha insistido en que los socios europeos valoran el esfuerzo español de consolidación presupuestaria y ha asegurado que España no necesitará ningún plan de asistencia financiera si lleva a cabo las reformas que ha planteado el gobierno de Mariano Rajoy. España no tiene ningún problema de solvencia, no tiene ningún problema de liquidez si efectivamente hace las reformas. Hoy hemos visto el resultado de la subasta. Hoy hemos tenido una subasta de letras del Tesoro en el cual han visto ustedes que ha habido una caída muy importante de los tipos de interés y hemos visto los resultados de las últimas subastas. Es decir, España no tiene en estos momentos un problema de liquidez en absoluto y un problema de solvencia. España es un país solvente. De Guindos también ha valorado el acuerdo sobre negociación colectiva cerrado hoy entre la patronal y los principales sindicatos. Pero este 4,4% está muy alejado del que este mismo miércoles ha previsto el Fondo Monetario Internacional. El FMI prevé que el déficit fiscal en 2012 será del 6,8% y pronostica una caída del Producto Interior Bruto del 1,7% y en 2013 del 0,3%. Todo esto según la actualización de sus perspectivas económicas publicadas ayer. Malos augurios para la economía española, y es que el Fondo Monetario Internacional ha actualizado sus perspectivas y nuestra economía es una de las peor paradas entre las de mayor tamaño de la zona euro. De acuerdo con los nuevos pronósticos del FMI, el Producto Interior Bruto de España sufrirá este año una caída del 1,7% y el año próximo un descenso del 0,3%.
En cuanto al déficit, las proyecciones de los expertos del FMI tampoco son buenas, ya que estiman que nuestra economía registrará un déficit fiscal del 6,8% este año y de un 6,3% en 2013, lo que significaría que España no cumpliría los objetivos marcados por Europa. No obstante, hoy mismo el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vuelto a confirmar que el objetivo de déficit para este año sigue siendo un 4,4% del PIB y que en la agenda no hay cambios sobre este compromiso. Y hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, participa en el foro de Davos. Debatirá en ello en sus homólogos de Francia y Alemania y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. Las élites económicas y financieras regresan desde este miércoles a la estación de Davos, Suiza, para debatir recetas que permitan hacer frente a una nueva recesión. La reunión llega en un momento crucial para la zona euro, en medio de la negociación entre la banca internacional y Grecia y en vísperas de la cumbre de la Unión Europea el día 29 en Bruselas, que tendrá como temas centrales el empleo y la disciplina fiscal. La canciller alemana Angela Merkel inaugura el foro este miércoles. Y el gigante tecnológico Apple registró un beneficio neto récord de más de 13.000 millones de dólares de octubre a diciembre de 2011, el 117% más que durante el mismo periodo de 2010, según información de la compañía. Apple finalizó 2011 sin Steve Jobs, pero con unos beneficios e ingresos trimestrales récords tras vender más teléfonos iPhone, tabletas iPad y ordenadores Mac más que nunca. La compañía, que sufrió la pérdida de su referente y cofundador Steve Jobs al inicio del trimestre, confirmó con un lanzamiento del iPhone 4S en octubre el buen estado de salud de sus negocios en todo el mundo. Y hoy se celebra en el Parlamento andaluz un pleno extraordinario de balance sobre la gestión del Gobierno de José Antonio Griñán. Es el último de la legislatura y se interpreta como el primer debate en tono de precampaña y el primer cara a cara entre José Antonio Griñán y Javier Arenas. Por la tarde se está celebrando el debate final de dos proyectos de ley, el de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el de creación del Colegio de Periodistas de Andalucía. El día 30 de enero se firmará el decreto de disolución de la Cámara y de la convocatoria de los comicios. Izquierda Unida, el partido con menor representación parlamentaria, aprovechará el debate para exigir a la Junta que aclare la situación económica de esta comunidad. Y tras la noticia de suspensión de pagos y la polémica suscitada en torno a este asunto, el Gobierno central y la Junta de Andalucía se reunirán para aclarar la solvencia de las cuentas andaluzas. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, viajará a Sevilla el próximo miércoles y se entrevistará con la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el titular de Economía, Antonio Ávila. Mar Moreno tuvo que desmentir nuevamente el pretendido desastre del estado financiero andaluz. El Gobierno central y la Junta de Andalucía se reunirán para aclarar la solvencia de las cuentas andaluzas. Tras la noticia de suspensión de pago y la polémica suscitada sobre el asunto, el Gobierno intensificaba sus gestiones para conseguir una cita con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Intentaba cortar una escalada que puede acarrear graves consecuencias en los mercados para Andalucía. Montoro viajará a Sevilla el miércoles próximo y se entrevistará con la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el titular de Economía, Antonio Ávila. Mar Moreno tuvo que desmentir de nuevo el pretendido desastre en el estado financiero andaluz. Por otra parte, la patronal de la obra pública argumenta que sí hay facturas sin contabilizar y le reclama 1.200 millones de euros a la Junta y no tiene calendario de pago. A pesar de que la patronal de obra pública lo lleva reclamando desde hace más de un año, hubo un principio de entendimiento para saldar la deuda en 5 años, pero quedó parado. Lo que buscan las empresas es cobrar al menos las cantidades facturadas después del verano de 2011, porque todo lo anterior se computa como deuda antigua y el cobro es aún más improbable. Y les volvemos a hablar de la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares en Andalucía. Los actuales responsables de Mercasevilla han detectado que en el expediente de regulación de 2007 del Mercado Central se pagaron más de 1.900.000 euros en concepto de gastos externos de dudosa licitud, por lo que han puesto los datos en conocimiento de la juez que instruye el caso. El actual presidente de Mercasevilla indica que Mercedes Alaya investigue tales extremos para medir el importe de la deuda
legítima por primas que debería haberse pagado y para proponer, en su caso, una solución a la aseguradora y a la Junta de Andalucía. Los actuales responsables del mercado central han elaborado un informe sobre los compromisos del ERE de 2007 y una de sus conclusiones es que su pago corresponde a la Junta de Andalucía y no a Mercasevilla, pese a la negativa del gobierno andaluz. Respecto a los casi 2 millones de euros en gastos externos, el informe indica que es evidente que ello refuerza el criterio de que deben investigarse la finalidad real y beneficiarios de dicha cantidad, porque no consta documento alguno que fije el devengo de esas cantidades ni sus perceptores. Además, el mercado confirma que en el ERE constaba como asegurado Juan Lanzas, es sindicalista de UGT intermediario en varios de los EREs que investiga la juez, pese a que nunca trabajó en la empresa. Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado que el Gobierno reformará la actual ley del aborto. El Ministerio de Justicia ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y ha anunciado que la justicia se someterá a una reforma que afectará a varias leyes. La ley del menor será una de las que posiblemente varíen su contenido. Las menores de edad no podrán abortar sin el consentimiento de sus padres. La nueva regulación se inspirará en la doctrina del Constitucional existente, que únicamente permite el aborto en caso de riesgo para la salud física y psíquica de la madre, malformaciones graves en el feto o violación. Actualmente se puede abortar en las primeras 14 semanas. Esta no será la única ley que el nuevo gobierno modificará. La reforma de la justicia se extenderá a la ley del menor, la inclusión de la cadena perpetua revisable y el copago en casos concretos. Para evitar abusos de la justicia en tiempos de crisis, Gallardón ha propuesto la introducción de tasas para cuando las partes recurran la sentencia de primera instancia. Quedarían excluidas la jurisdicción penal y las rentas más bajas. La cadena perpetua revisable iría en la línea de la que ya existe en otros países europeos, una pena que se impondría de forma excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social. Sobre la ley del menor no supondrá la pérdida de derechos porque se les seguirá aplicando la misma legislación. El cambio se produciría en el proceso judicial. Si el menor ha cometido un delito grave acompañado de un adulto, ambos serán investigados y enjuiciados conjuntamente. La reforma afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado El Cuco fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento. Pues sin duda es una de las reivindicaciones que hace la familia de Marta del Castillo, esa reforma en la ley del menor. Ayer precisamente miles de personas participaron en una manifestación celebrada en Sevilla y en más ciudades de España en repulsa por la sentencia que condena a 20 años de prisión a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo. La marcha estuvo encabezada por sus padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, acompañados de otros familiares y miembros de la plataforma de apoyo. 40.000 personas salieron a la calle al grito de "Todos somos Marta". Bajo el lema "Justicia para Marta", cuentos de personas en muchos lugares de España e incluso fuera de nuestras fronteras se unían coincidiendo con el tercer aniversario de la desaparición y muerte de la joven de Sevilla. Miles de personas han participado hoy en la manifestación que se ha celebrado en Sevilla en repulsa por la sentencia que condena a 20 años de prisión a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo, que cumple hoy 3 años desaparecida. La marcha, que ha durado 2 horas, ha estado encabezada por los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, además de otros familiares. Los padres de Mariluz Cortés, la madre de Sandra Palo, el primer trasplantado de cara o el presentador Cristian Galvez han sido otros de los acompañantes de los padres. Eva Casanueva se ha mostrado visiblemente emocionada por la respuesta de los sevillanos. Pues es brutal. Es que no tengo palabras. Te das cuenta que no estás solo, que durante estos 3 años ha habido gente que te ha estado acompañando y hoy lo han demostrado. ¿Está la familia más arropada? Siempre hemos estado arropados, pero esta es la manera de saber que aquello que imaginábamos que nos estaban apoyando, hoy se ha hecho realidad, ¿no? Hoy se ha visto. Bueno, hoy creo que lo que tenemos que hacer es recordar a Marta y pedir que algo cambie en este país, simplemente.
con cánticos como Marta del Castillo, Sevilla está contigo, asesinos que cambien la ley o jueces y abogados os habéis equivocado. El recorrido ha comenzado en la Plaza Nueva y ha concluido en el Palacio de Justicia, donde se ha leído un manifiesto. Y el juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laín, ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en la causa sobre la desaparición de los dos niños y hermanos de Córdoba, Ruth y José, hace más de 3 meses, sin que tras diversas búsquedas se hayan encontrado pistas sobre su paradero. Así las cosas, las partes no podrán tener acceso a la instrucción hasta que concluya este nuevo mes de prórroga, salvo a un informe psicológico realizado al padre de los niños, José Bretón, al que sí las partes tienen acceso, tal y como detalló las fuentes judiciales. Esta es la segunda prórroga del secreto de sumario que se produce desde que el juez lo decretó a finales de noviembre, tras recibir los resultados de la reconstrucción de los hechos y varios informes psiquiátricos sobre el progenitor. Cabe recordar que la familia materna está personada en la causa, mientras prosigue la investigación del caso que la semana pasada llevó a retomar la búsqueda de Ruth y José. ¿Quieres este? Sí. Pues ya te saldrá con los... Y les hablamos de otros asuntos, en este caso de ámbito laboral, porque Comisiones Obreras se ha manifestado hoy en la capital hispalense a las puertas del Parlamento andaluz. El sindicato protesta por la pérdida de empleo en la comunidad e insta a las administraciones a reactivar el sector industrial. La jornada en el Parlamento de Andalucía ha estado protagonizada por diversas protestas a las puertas del edificio. Comisiones Obreras ha manifestado en Sevilla en rechazo por la pérdida de empleo en la comunidad. Lo que pedimos es la apuesta clara y concreta de medidas sectoriales, de medidas concretas para recuperar ese empleo industrial en la provincia de Sevilla. Desde el sindicato solicitan a las administraciones una reactivación del sector industrial. Comisiones Obreras exige un compromiso firme con los trabajadores de astilleros de Sevilla y de la empresa Boliden. El secretario provincial de Industria de Comisiones Obreras, Juan Antonio Caravaca, reclama a la patronal del metal sevillana que cumpla con los acuerdos firmados. También exigimos o reclamamos el cumplimiento, si quiere la participación y el diálogo con los sindicatos y los trabajadores, el cumplimiento de los acuerdos tanto con la Administración, con la Junta de Andalucía, que tiene firmado con los sindicatos, como con las patronales. Reivindican a las administraciones una mayor financiación en las empresas y no más recortes en las condiciones de los trabajadores. Y en Almería, Comisiones Obreras y UGT se concentraron ayer ante las puertas del edificio sindical en protesta por el último accidente laboral y primero del año sucedido en Almería. El pasado miércoles de 18 fallecía un trabajador cuando realizaba labores de mantenimiento en una fábrica de mármol de Cantoria. Esta fue la primera muerte por accidente laboral que se produce en la provincia de Almería este año. A las 12 de este mediodía, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en Almería han vuelto a protagonizar una concentración en la que han guardado un minuto de silencio por el fallecimiento de un hombre de 37 años de edad que la pasada semana perdía la vida mientras trabajaba en una de las fábricas de Cosentino, en Cantoria. Se trata de la primera víctima del accidente laboral que se produce en lo que llevamos de año. Los sindicatos han vuelto a pedir a los empresarios que velen por el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. Suma y sigue la estadística. El año pasado, recordar que ya fueron 14 accidentes mortales los que tuvimos en nuestra provincia y esperemos que este sea el último que se produzca. Un accidente que se produjo en el término de Cantoria, en la fábrica de mármoles Cosentino, una estructura que se estaba realizando, una empresa contratada para realizar una estructura y una caída de altura como siempre, ¿no? Es verdad que parece ser que el trabajador llevaba el arnés puesto, pero cuando se produce un accidente mortal, algo ha fallado, está claro. Ese objetivo de los dos sindicatos, tolerancia cero, pues objetivo cero, realmente ya es imposible para este año 2012 y volvemos a exigirle, como siempre, a los empresarios que hagan un verdadero esfuerzo de compromiso en materia de prevención de riesgos laborales. No es normal que en nuestra provincia, con la pérdida de puestos de trabajo que hay mes tras mes, día tras día, que realmente siga habiendo cada vez mucho más accidentes laborales. Se trata de la primera víctima en accidente laboral que se ha producido en lo que llevamos de año. Durante el año 2011, 14 personas perdieron la vida en el Tajo, en la provincia. Y también en Almería, la organización agraria COAC repartió ayer de forma gratuita hortalizas que se cultivan en esta provincia para expresar su apoyo al sector hortofrutícola de este lugar y su rechazo al nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. La agricultura almeriense también estuvo apoyada por personalidades del mundo de la cultura.
COAG ha reunido a representantes de diferentes colectivos de la sociedad almeriense como manifiesto del apoyo de estos a la oposición del sector agrario a la renovación del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos. Mediante un stand colocado en la rambla de la avenida Federico García Lorca, futbolistas como José Ortiz en representación de la Unión Deportiva Almería y el vicerrector de la UAL o el Niño de las Cuevas han mostrado su apoyo a esta campaña, cuyo objetivo es concienciar a los ciudadanos del perjuicio que este acuerdo supondría para el sector agrícola almeriense. El mensaje es muy claro. La COA, el agricultor de Almería no está en contra de que los agricultores y que la población marroquí prospere, ni mucho menos. Lo que estamos en contra es que estas multinacionales con capital europeo, que son los únicos que se pueden favorecer de este proceso de liberalización comercial, estén aprovechándose de un dumping social, de un dumping económico, incluso de un dumping fiscal, impuestos que nosotros tenemos que pagar y ellos no, para introducir productos a la Unión Europea que desde luego está hundiendo nuestras cotizaciones y que puede destruir los más de 50.000 empleos de forma directa que están hoy debajo del plástico en la provincia de Almería. A lo largo de esta tarde, los sindicatos agrarios han mantenido una reunión con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para conocer la posición del Gobierno en cuanto a la renovación de este acuerdo, de manera que puedan recabar apoyos entre los europarlamentarios. Cuica, You Enjoy, nosotros te cuidamos, tú disfruta, es el lema de la nueva campaña que Hortifruta junto a Proespor ha presentado y que en breve será una realidad gracias a la financiación europea, al Gobierno central y al propio sector. El fin último es el de recuperar la imagen de los productos del sector hortofrutícola tras la pasada crisis del E. coli. El primer objetivo de la campaña es restaurar la confianza del consumidor europeo en el consumo de la hortaliza fresca europea. Y el segundo objetivo sería incrementar el consumo, ¿no?, de lo que son esas hortalizas. Como países objetivos serían Alemania como objetivo principal de la campaña, sin olvidar Austria y Reino Unido. Han utilizado la imagen de una conocida actriz alemana que será la que se va a encargar de promocionar los productos y que a partir de mañana estará en Almería. Los mensajes a transmitir sería un mensaje racional, que las hortalizas europeas son seguras y para ello hay credenciales que lo avalan, que es toda la industria, todo el que está detrás, que sigue todos unos protocolos de seguridad alimentaria, trazabilidad, etcétera, y otra emocional, que es para aquel que consume, que es buena para lo que más queremos y bueno para ti. Así que tú disfruta, y por eso el eslogan de la campaña. La puesta en escena de la campaña, que tiene un presupuesto de 3 millones de euros, será durante la celebración de Fruilogística, la feria de frutas y hortalizas más importante de Europa.